Luis Planas, ministro de Agricultura, buenos días. Buenos días. El otro día, después de madrugada, cuando llegábamos aquí, nos llegaba la noticia de que habían llegado a un acuerdo y nos alegró mucho de que hubieran podido llegar a ese acuerdo. La Unión Europea y los ministros de la Unión Europea han llegado a ese acuerdo para reformar la PAC, de la que tantos agricultores y ganaderos dependen en nuestro país y en concreto en Andalucía. Señor ministro, para los agricultores y ganaderos que ahora mismo le van a escuchar y están pendientes, quizá la pregunta que le harían y la respuesta que esperan de usted es ¿cuándo van a conocer lo que les toca con el nuevo reparto de los fondos PAC? Vamos a ver, la reforma de la PAC se presentó por la Comisión Europea en el año 2018, en el mes de junio. Hemos conseguido llegar a un acuerdo después de 2 años y medio. Ahora queda examinar las enmiendas del Parlamento Europeo. Yo creo que para principio del año que viene puede estar concluido totalmente los textos legales. El presupuesto ya fue acordado en el mes de julio por el Consejo Europeo, 47.724 millones de euros para España, lo cual supone una cifra ligeramente superior a la del marco anterior, 2014-2020. Y ahora después, pues estamos trabajando con las comunidades autónomas desde hace aproximadamente un año en el borrador del Plan Estratégico Nacional, y a partir de ahí lo cerraremos la próxima primavera, y ahí se podrá determinar a partir del año 23, que es cuando entrará en vigor la nueva PAC, lógicamente cuáles serán los sectores y subsectores que tendrán apoyo, que tendrán en qué cantidad, de qué modo, y a partir de ahí, lógicamente, pues es mucho tiempo, lo Sí, debo confesar, y yo creo que para los agricultores y ganaderos yo lo comprendo muy bien. Lo dije el otro día en el Consejo en Luxemburgo, que no podíamos retrasar más la decisión porque no estaban esperando. Yo entiendo perfectamente esa inquietud y esa preocupación, y lógicamente y la comparto, y lo que hace falta es dar certidumbre cuanto antes en torno a ello. Pero en fin, todo tiene su ritmo y también tiene sus tiempos. Señor ministro, no me salen las cuentas, ahora usted me las dirá, porque ha dicho que este año, en la nueva PAC Sí. de 2023-2027 habrá para España anual 2021-2027, sí, 47, 47.724 pero millones de euros. Sí. en la anterior era un poco más, eran 53.590. No. Eran 47.500. 47.500, esa información no es exacta. Son 47.500, y además le voy a decir más. Mire, ha habido gente que ha hablado de un posible recorte y demás. Ha habido una cierta cantinela, si me permite la expresión. No he escuchado ninguna precisión sobre el desglose de cifras y su justificación. Yo se las voy a dar de memoria. Ayudas directas, 34.124 millones de euros. Desarrollo rural, 8.531 millones de euros. Medidas de mercado y programas sectoriales, 5.069 millones de euros. Total, 47.624 millones de euros, más lo que vamos a incluir en el programa agroalimentario del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Por tanto, yo creo que una muy buena noticia para agricultores y Sí. ganaderos. O sea, no ha habido ningún recorte, no va a haber ningún recorte en los nuevos, en las nuevas ayudas, fondos de la PAC. Lo dice. Evidentemente, Vale. evidentemente. Vamos a otro asunto. El pago directo a las rentas de los agricultores y ganaderos del 60% y un 20% de ecoesquemas. Se habla de que ese 20% de ecoesquemas es voluntario, pero claro, dada la situación del agro, todo el mundo intentará coger esa ayuda, pero claro, se van a exigir muchos más compromisos y que supondrá más gastos, ¿no?, para los agricultores. Vamos a ver, el tema es que esa es una de las grandes novedades de la nueva política agrícola común. Antes se ha hablado del Plan Estratégico Nacional, la segunda es la orientación de sostenibilidad medioambiental, lucha contra el cambio climático y preservación del medio ambiente, del suelo, del agua, del aire, de la biodiversidad y del paisaje. Y en ese contexto, efectivamente, hay varias acciones. Está la condicionalidad incluida en el pago o en la ayuda básica a la renta y sostenibilidad. Están los ecoesquemas y está también en el segundo pilar las ayudas agroambientales. La gran novedad son los ecoesquemas, efectivamente, como usted dice. Y yo diría que si tuviera que resumir la gran decisión de esta semana en Luxemburgo, yo diría que es ese equilibrio. Mi gran preocupación, el Gobierno de España, cuando en el noviembre del 18, a propuesta mía, presentamos la estrategia española ante la nueva PAC,
justamente planteaba exactamente lo que ha salido de Luxemburgo y lo que la presidencia alemana puso sobre la mesa a instancias, entre otros, de España. Es decir, 60% para la ayuda básica de la renta, que incluye la antigua condicionalidad verde y los nuevos ecoesquemas. ¿Qué van a ser los ecoesquemas? Los ecoesquemas van a ser un catálogo de que vamos a preparar los estados, los gobiernos, de posibles acciones de apoyo medioambiental, acciones que tienen que ser sencillas y prácticas, o sea, fáciles para aplicar. Por ejemplo, la ganadería extensiva. Pues la ganadería extensiva y el pastoreo extensivo tienen que ser elegibles para ese 20% y los vamos a incluir. En agricultura, le pongo algún ejemplo, pues los planes de reducción de productos fitosanitarios, la cubierta verde, la utilización de una parte o sectos o de una parte de la superficie agraria útil para efectos medioambientales. Todo eso será elegible para el 20%. ¿Cuál es mi preocupación? Que hemos logrado un buen equilibrio. Y hay quien quiere desequilibrar ese equilibrio. Por ejemplo, hay enmiendas en el Parlamento Europeo que van más allá. Yo me reuní hace unas semanas con todos los diputados españoles de todos los grupos parlamentarios y les planteé que este esquema, justamente el 60-20, era un elemento de equilibrio importante. Yo comprendo que es una novedad, que hay interés, yo creo que todo esto habrá que explicarlo, habrá que integrarlo, pero sinceramente, mire, tenemos una agricultura y una ganadería mucho más avanzada de lo que mucha gente cree. Es evidente que cuando hay novedades, pues hay que integrarlas, hay que explicarlas y hay que hacerlas, pero no tengo ningún temor al respecto. Bueno. Usted bien conoce de lo que habla porque, entre otras cosas, usted en aquel tiempo, como consejero de Agricultura en la Junta de Andalucía, con Arias Cañete, que era ministro, fueron los que hicieron el reparto, no ustedes, de su equipo, en fin, los que administraron los fondos de la PAC, la que concluye este año. Por eso usted sabe bien también que cómo se va a proteger o el problema que hay en España, que es la diversidad, la gran diversidad que hay de los olivos de Jaén con los de Terra Alta en Tarragona, ¿no? ¿Se va a respetar, se va a tener en cuenta esa diversidad en la manera de producir? O sea, que no sea todos por igual. Claro. Porque No, es muy buena pregunta, ¿no? Que decir, yo creo que efectivamente, yo siempre lo digo, que eso es la grandeza de España, ¿no? La grandeza de España es que tenemos un país donde producimos casi todo, ¿no? Producciones continentales en el Cantábrico, hasta las subtropicales en Granada o en Málaga, por no decir lo que producimos también en Canarias, ¿no? Quiero decir que, por tanto, yo creo que eso es, efectivamente, tiene usted razón. Por eso hay un plan estratégico nacional y la importancia de esa discusión que tenemos con las comunidades autónomas, cuyos datos y aportaciones son la base del plan estratégico nacional, para definir pues qué sectores necesitan más apoyo, porque en realidad todo el mundo quiere y necesita un cierto apoyo, pero en fin, cuáles son las que necesitan más apoyo, cómo articularlas y sobre todo teniendo en cuenta que los destinatarios finales de las ayudas son los agricultores y son los ganaderos, que son los que realmente tienen que recibir ese apoyo y esa agricultura familiar, profesional, que es, yo diría, que la clase media y lo que en realidad sostiene a todo el sector primario español. Por tanto, esa es la orientación. Hacerlo, pues es complicado. Quiero decir, por eso no es fácil. Por eso tenemos que no solo aprobar pues a nivel europeo, estoy muy contento porque nos da una buena base todo lo que se está aprobando en Europa, tanto financiera como desde el punto de vista regulatorio, pero ahora tenemos que afinar mucho entre las comunidades autónomas y también entre ellas la Junta de Andalucía, cuyas propuestas, lógicamente, espero y que se pongan sobre la mesa, pues para continuar trabajando ahí, ¿no? Yo soy muy positivo al respecto. Y le pongo un ejemplo. Sin esperar a eso, yo mismo como ministro esta semana hemos tenido unas noticias para el sector del aceite de oliva y para el sector de aceituna de mesa muy importantes. En este paquete que hemos aprobado, pues, por ejemplo, va el artículo 167 bis de la Organización de Comunes de Mercados Agrarios, que va a suponer que una campaña como esta de producción de aceite, como hemos visto por el aforo de la Junta de Andalucía, que va a ser importante, pues vamos a poder hacer medidas de regulación de mercado, o vamos a tener un programa sectorial financiado en el primer pilar, o hemos conseguido que se pueda incluir a la aceituna de mesa dentro de las ayudas acopladas también. Es decir,
que nos estamos preocupando por intentar de ese enfoque general también que cada sector y sobre todo los que lo necesitan más tengan su apoyo. Por cierto, usted ha hablado de la Junta de Andalucía. El presidente de la Junta ha pedido una reunión con usted. ¿Le ha puesto ya fecha o tiene previsto ponerle fecha? No, estaba yo en plena negociación en Luxemburgo y me llegó la noticia. Yo encantado, por supuesto, de reunirme con el presidente de la Junta. Pues mire, yo hace poco estuve en Castilla y León, me reuní con el presidente de Castilla y León, estuve en Extremadura, me reuní con el presidente, también en la Comunidad Valenciana y, lógicamente, en mi tierra, que es Andalucía, pues cómo no voy a reunirme con el presidente de la Junta. Pues un placer y un honor, quiero decir que no hay ningún problema. Vamos a vernos la semana que viene, estoy en Sevilla el próximo jueves y creo que mi gabinete con el suyo han fijado esta reunión y estaré encantado de conversar con estos temas, siempre en pro de nuestros agricultores y ganaderos, que son los que realmente tienen que salir beneficiados de esta PAC. Bien, entonces la reunión con el presidente es muy probable, con el presidente de la Junta, que sea la próxima semana, del ministro de Agricultura, Luis Planas. Carmen. Sí, ministro, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Carmen. Me gustaría preguntarle, entiendo que estará usted muy pendiente de lo que está ocurriendo y de lo que vaya a ocurrir el próximo 3 de noviembre en Estados Unidos. Lo digo por los aranceles, que es un asunto que también nos toca muy de cerca, porque Donald Trump, bueno, pues mantiene ese empeño incluso de anunciar, ¿no? Anuncia más aranceles pese a esas sanciones, recordamos, de Estados Unidos a Boeing, porque todo esto hay que recordarlo, ¿verdad, señor Planas? Aunque afecta a los agricultores, nada tiene que ver con ellos. Todo esto viene de una guerra comercial, la imposición de esos aranceles. ¿En qué punto estamos y en qué punto está la Comisión Europea, la que me consta, ¿no?, que hay presiones después de esa sanción de la Organización Mundial del Comercio a Boeing? Pues mire, ayer mismo por la tarde, yo mismo y la ministra de Comercio, Industria y Turismo nos reunimos con la plataforma de los sectores afectados por los aranceles de Estados Unidos. Estuvimos conversando justamente con ese tema. Estamos en contacto con la Comisión Europea. Lógicamente, el día 26 se hacen firmes ya las decisiones del panel en relación pues con los 4.000 millones de dólares de posibles potenciales sanciones europeas a Estados Unidos por el tema Boeing. Todo eso es muy cerca, evidentemente, del 3 de noviembre, por tanto no puede haber ninguna solución antes del 3 de noviembre, pero sí que puede abrir una vía de negociación después del 3 de noviembre y a partir de ahí, pues yo cuanto antes, como puede usted imaginar, pues no solo deseo, sino estamos trabajando por la desaparición, por la abolición de esos aranceles y, como siempre los he calificado y son absolutamente injustos y nada tienen que ver con el tema en disputa, que es la construcción de aviones. Por tanto, yo creo que se abre una vía de negociación después del 3 de noviembre y a partir de ahí pues intentaremos que la Comisión Europea pueda llegar, también depende de quien se siente lógicamente al otro lado del Atlántico en la posición y en la situación negociadora, pero espero que podamos llegar a un acuerdo. Eso le iba a preguntar, ¿depende del inquilino de la Casa Blanca? ¿Esto depende de Trump o de Biden o es algo de Estados Unidos? Hay que ser muy realista, hay que ser muy realista. Yo en estos temas creo que hay que evidentemente quien sea el próximo presidente de Estados Unidos lo deciden los norteamericanos, a ellos corresponde, es una decisión democrática de ellos, pero desde un punto de vista comercial debo decir que en muchos de estos temas hay digamos una aproximación republicana y demócrata que tiene puntos de convergencia. También es verdad, todo se ha dicho, que tanto dentro de los republicanos como demócratas hay gente opuesta a los aranceles, es decir, que es un tema que lo normal sería que la próxima administración pues tuviera una relación, espero, más positiva con Europa. Tampoco se puede estar en guerra comercial con todo el mundo y sobre todo lo que queremos evitar es que ese tema se eternice y darle una solución rápida porque, como usted decía, pues afecta pues al aceite de oliva, nos afecta al vino, nos afecta a los cítricos, a la aceituna de mesa, al queso y a otros sectores y evidentemente tenemos todo el interés en un mercado como el americano de que desaparezca. Déjeme también, ministro, que le pregunte por un asunto. Ayer el Parlamento Europeo votaba retirar las ayudas a las ganaderías vinculadas con la tauromaquia, algo que también afecta a Andalucía. Es una votación del Parlamento Europeo y tendrá que decidir, o hay negociaciones en marcha, ¿no?, entre la Eurocámara y el Consejo. No es algo nuevo, ¿no? Ya se ha votado en el Parlamento Europeo dejar sin subvenciones, ¿no?, a sectores vinculados a la tauromaquia, pero me gustaría preguntar
preguntarle qué supone esa votación en el Parlamento Europeo y cómo puede afectar a las explotaciones ganaderas en Andalucía. Bueno, tiene usted razón en lo que decía, no es un tema nuevo, se ha planteado en otras ocasiones una enmienda similar a esta. En mi opinión, no tiene ninguna posibilidad de prosperar. Le explicaré por razones de método y por razones de fondo. Por razones de método. La Comisión Europea hace una propuesta y esta semana en Luxemburgo hemos decidido la posición del Consejo, de todos los ministros, sobre los reglamentos europeos. El Parlamento Europeo, a su vez, hace un examen en paralelo y plantea enmiendas. Ahora lo ha aprobado el Parlamento, lo ha aprobado el Consejo, nosotros, los ministros, lo ha aprobado el Parlamento Europeo y se inicia una fase de negociación. El texto de base que utilizamos es el aprobado por los ministros, por nosotros, y ahí se van viendo las enmiendas. Yo creo que, sinceramente, esa enmienda no va a tener ningún apoyo, ninguna posibilidad de prosperar hacia adelante. Lo doy, por supuesto, porque además es un elemento regulatorio que me parece... Es fruto, digamos, de votos cruzados. Se han votado centenares de enmiendas en el Parlamento Europeo y, por tanto, yo no iría más allá. Pero si me permite, su pregunta es muy interesante. Yo soy un gran defensor de la biodiversidad. Y la biodiversidad significa también en el mundo ganadero, pues por ejemplo en España tenemos 165 razas oficiales en nuestro catálogo de razas ganaderas. 140 están en extinción y 25 están en explotación, entre ellas el toro de Lidia. Y el toro de Lidia, como en general, como muchas razas de vacuno, como el porcino, como el ovino caprino, bueno, pues son patrimonio de la biodiversidad a defender, y cuando nuestros ganaderos de toro de Lidia lo crían, están también defendiendo la biodiversidad. Hace unas semanas se ha estrenado una película preciosa que se llama Dehesa, que muestra lo que es la dehesa de Andalucía, de España. Esa dehesa es parte de la biodiversidad no solo europea, sino mundial, y hay que preservarla. Y nuestra ganadería contribuye precisamente a preservarla. Por tanto, por lo que digo, por razones de procedimiento, pero también por razones de fondo, no me parece que esta enmienda vaya a prosperar. Pues señor Luis Planas, ministro de Agricultura, por cierto, hoy vamos a hablar de Única. ¿Le suena de esta cooperativa? Bueno, me suena, son los amigos de Única, son los amigos de Almería, a los que he visitado en alguna ocasión, y son una cooperativa andaluza ejemplar, ¿no? En el sector hortofrutícola son grandes comercializadores y al mismo tiempo son muy innovadores, tienen además producción ecológica y si están ustedes con ellos les transmiten un saludo de mi parte. Les estarán escuchando porque vamos con ellos en un momento. Gracias, ministro de Agricultura. Muchas gracias. Un saludo desde Andalucía. Luis Planas, adiós. Un saludo a todos los oyentes y también para ustedes. Muchas gracias.